Bueno, muchachos, buenos días a todos. Eh, Hoy nuestra clase está dividida en dos partes. Vamos a tener un invitado en la primera parte de la clase y en la segunda parte vamos a tener el taller de retroalimentación del debate para que vean qué se puede mejorar, qué hicieron bien y eh, ya hablaremos en su momento de eso. Para arrancar, hoy tenemos como invitado especial a Andrés Felipe Guzmán, que nos va a hablar de algo que casi nunca hablamos en transporte urbano y es la carga, el transporte de mercancías. Y esto es súper importante y en nuestro medio es algo que no se ha estudiado mucho. Entonces, aprovecho y de una vez le doy las gracias a Andrés. Andrés lo pueden ver ahí en la cámara para quienes no lo conocen. Andrés es profesor de cátedra de la universidad y ahora es investigador del King Abdullah Petroleum Studies and Research Center por allá en Riad, en Arabia Saudita. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias a Luis Ángel. Bueno, como le decía Luis Ángel, creo que este tema de las mercancías realmente no se estudia tanto y creo que, como vamos a ver un poquito en la presentación, pues hay muchas complejidades que se deben considerar, que realmente no se estudian y que de una forma u otra están afectando la sostenibilidad en el transporte. Bueno, entonces la presentación pues básicamente trae una parte, voy a presentar la agenda, trae pues básicamente un primer contexto de lo que sería, digamos, como el transporte de mercancías, comentar algunas de las cosas, digamos, de lo que pasa en el transporte de mercancías, qué se tiene previsto inclusive de la evolución del transporte de mercancías, y luego sí dedicarnos a hablar un poquito de los factores que afectan precisamente el transporte de mercancías a la sostenibilidad. Bueno, ¿cuáles factores son los convencionales que generalmente reconocemos? Y algunas soluciones. Yo dividí, digamos, la parte de las soluciones en dos partes. Unas soluciones a nivel como macro, que quiero mostrarles a ustedes algunos casos de estudio, algunas cosas que de pronto algunos de ustedes han visto, de pronto no conocen, ¿sí? Y finalmente llegar a las soluciones de la última milla, que quizás es el problema más grande que podemos tener en el transporte de mercancías. Sí, este problema, digamos, de la última milla, de la entrega final al consumidor, de la repartición, toda esta parte, pues es una parte muy interesante que me gustaría a ustedes pues, comentarles, darles a conocer las ventajas y cómo, digamos, se podría llegar a aplicar y qué son las perspectivas también como a futuro que tenemos al respecto. Bueno, entonces arranquemos con el contexto. Me gustaría también destacar acá, generalmente, y como le decía Luis Ángel, inclusive lo que más se estudia a nivel de las ciudades y lo que se estudia generalmente en transporte, pues es el transporte de pasajeros. Realmente, digamos, siempre estamos estudiando cómo se realizan los viajes de viajes al hogar, al trabajo, ¿cierto? Los puntos de origen, los puntos de destino. Algunos que han visto de pronto el curso de transporte lo han visto allí, pero ustedes se dan cuenta, a medida que aumenta la distancia, como lo vemos acá en el eje de las X, ¿cierto? ¿Cierto? A medida que va creciendo la distancia, pues básicamente el transporte de pasajeros va perdiendo como importancia, ¿cierto? Y va siendo cada vez más importante, pues el transporte de las mercancías, ¿cierto? Y ese transporte de las mercancías, pues generalmente inclusive uno no estudia, digamos, el reparto modal. Generalmente en el transporte de mercancías todos sabemos que el transporte lo hacemos ya sea por carretera, o si ya estamos hablando de distancias muy altas, estaríamos hablando de transporte intercontinental y estaríamos hablando pues básicamente de embarcaciones, ¿cierto? O inclusive de aviones, aunque en el caso de los aviones el transporte de mercancías pues es bastante bajo comparado a lo que se realiza pues en transporte marítimo o lo que se realiza en transporte de carreteras. O sea, básicamente el mensaje es que aquí pues siempre vamos a estudiar básicamente el transporte de carretera a nivel, digamos, que puede ser local o a nivel interurbano, ¿cierto? Bueno, ¿por qué es tan complejo un poco este transporte? Pues básicamente porque cambia un poco la dinámica de cómo se trabaja, digamos, en transporte, ¿sí? A la izquierda, pues básicamente, solamente para los que de pronto sepan o no sepan mucho de transporte, el transporte de mercancías se trabaja de 4 etapas únicamente, ¿sí? Digamos que hay modelos que nos explican, pues básicamente cómo se puede trabajar todos los modelos de transporte, la simplificación de la realidad,
Y es algo muy sencillo, que tiene una metodología secuencial en el cual uno puede estimar una generación, una distribución de viajes, una selección de modos de pasajeros, que básicamente está el transporte público, el transporte privado, el transporte público colectivo o individual, o inclusive los proyectos nuevos como el metro o trenes de cercanías. Y en el caso del transporte de mercancías, pues las complejidades son mayores. ¿Por qué? Pues porque ustedes se van a dar cuenta que vamos a tener que empezar a tener unas operaciones de comercio, ¿cierto? Y esas operaciones de comercio, de ventas, de compras, pues básicamente también incluyen algunos servicios adicionales logísticos, de almacenamiento y cómo se van a utilizar los sistemas de transporte y cómo se van a utilizar las vías de las ciudades, ¿sí? Entonces, pues básicamente, como les decía un poco, el transporte de mercancías no es tan estudiado y quizás por esa cantidad de complejidades que podemos llegar a tener. Bueno, pues básicamente es importantísimo el transporte de mercancías porque permite pues básicamente mover toda una cadena de suministro, ¿sí? La cadena de suministro supply chain, como lo conocen en algunas de las referencias, que es indispensable, ¿cierto? Y además tiene una relación muy importante con la economía. El transporte de mercancías está ligado totalmente al desarrollo de la economía. Eh, por ejemplo, y hay un ejemplo muy clásico, por ejemplo, lo que puede llegar a pasar es que entre el año 95 y el 2008, por ejemplo, el crecimiento del transporte de mercancías dentro de la Unión Europea fue el 2% y el transporte de mercancías creció de ese mismo ritmo. Sin embargo, cuando hubo una recesión económica y esta recesión ocurrió en el 2008, cuando el PIB, por ejemplo, en la Unión Europea disminuyó en el 4.2%, el de las mercancías inclusive disminuyó más, ¿sí? O sea, básicamente, si ustedes se dan cuenta, el transporte de mercancías está ligado a toda la economía, ¿cierto? Generalmente el Producto Interno Bruto o algunas variables socioeconómicas o más macroeconómicas explican realmente cómo es el transporte de mercancías. Acá el mensaje que les quiero dejar un poco es que el transporte de mercancías, pues es una demanda derivada, ¿sí? Y dependerá precisamente de cómo se comercian los productos entre diferentes puntos de fabricación, cómo se llevan a los diferentes consumidores. De hecho, una de las cosas que se ha visto también es que toda la demanda del transporte de mercancías se está dando principalmente por carretera, ¿sí? Es una tendencia que se ha venido dando desde hace muchos años y que todavía se va a esperar que se siga manteniendo posiblemente a ese mismo ritmo, ¿sí? Mm, es una preocupación, pues básicamente por esto para la sostenibilidad, ya que además con esto pues vamos a tener una serie de impactos que son un poco negativos. Creo que ustedes de pronto en otras de las clases que han tenido han hablado de lo que son las externalidades, ¿cierto? Entonces, pues básicamente acá hay un punto muy importante y es cómo poder hacer frente con el transporte de mercancías a una logística que sea eficiente para reparto, digamos, de todos los productos, llegar al consumidor final y el tema de la sostenibilidad, ¿cierto? Ese es, digamos, básicamente el problema que encontramos en mercancías. ¿Cómo vamos a repartir las mercancías y aseguramos básicamente la sostenibilidad? De hecho, en los últimos tiempos ha venido dándose algunos problemas también en las entregas, que tiene que ver con las ventanas de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se dan esas ventanas de tiempo? Pues son algunos horarios que ya están delimitados, que están ya, digamos, como establecidos y que además cada vez se están teniendo en cuenta pues mucho más envíos o digamos paquetes más pequeños, ¿cierto? ¿Esto qué consecuencia va a tener? En el caso de los productores, digamos la industria, los manufactureros, pues básicamente tendremos problemas en economías de escala, ¿cierto? Porque no se va a poder tener, digamos, ganancia, digamos, por volumen y hace que básicamente, pues de alguna forma, se impacte también el medio ambiente, ¿cierto? O sea, miren que toda esta parte, digamos, de las mercancías, pues tiene una fuerte connotación ambiental, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa a nivel urbano además de esto? Ya digamos entrando un poquito al entorno urbano. Pues que tenemos problemas a nivel urbano, tenemos carreteras que están congestionadas, hay limitaciones de espacio, limitaciones de infraestructura y de alguna forma, pues lo que uno busca es hacer un uso eficiente de la infraestructura, ¿cierto? Esto pues básicamente restringe de alguna forma lo que serían la eficiencia y la calidad de las operaciones de transporte, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, esto será uno de los grandes problemas que podríamos llegar a tener, ¿cierto? Digamos, esa restricción de alguna forma en las operaciones del transporte.
¿Qué pasa con las operaciones de transporte? Generalmente el transporte de mercancías en las ciudades no es tan alto. Si podemos ver algunas de las cifras que hay, por ejemplo, es que solamente es entre el 20 al 30% del tráfico, ¿sí? El resto, pues, solamente es el tráfico, digamos, de pasajeros, de las personas que van al trabajo, que van a estudiar por diferentes motivos o inclusive el ocio, pero tenemos un gran problema y es que puede llegar a ser hasta el 50% de la emisión de los contaminantes atmosféricos, ¿cierto? O sea, toda esta parte, digamos, es pues la parte de las externalidades negativas que puede llegar a tener uno en el transporte de mercancías. Acá está un ejemplo de lo que podrían ser la cantidad de emisiones que se tienen, digamos, de los modos de transporte de mercancías, eh, teniendo en cuenta los diferentes modos, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que es la carretera, el ferrocarril o las operaciones marítimas, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, pues dependiendo también del tipo de emisión de polución o de contaminante en este caso, pues vemos que tenemos valores bastante altos, ¿no es cierto? En el caso de la carretera, en el caso del ferrocarril, etcétera, ¿cierto? Digamos que comparado con el resto de los modos, pues la carretera es una de las cosas más preocupantes hacia el medio ambiente, ¿cierto? Y por eso, digamos, la idea de tomar algunas decisiones en cómo podemos llegar a mejorar este sector del transporte. Bueno, otra de las cosas que tenemos también en el caso del transporte en general, el transporte de carretera, es la cantidad de consumo de petróleo que se hace. Acuérdense que, digamos, el petróleo es una fuente no renovable, ¿cierto? Y ustedes ven acá un poco lo que pasa entre el año 2018 y el año 2040, ¿cierto? Si ustedes vemos acá, pues básicamente vemos que el transporte por carretera, a pesar, digamos, de algunas de las iniciativas que se tienen a nivel global, pues solamente vamos a pasar de un consumo total del 45% hasta el 43%, ¿sí? Entonces, digamos, los países productores de petróleo, pues están preocupados en el fondo, ¿cierto? Para entender un poco cómo es que va a ir moviéndose, digamos, esta dinámica de consumo de petróleo y si hay algún cambio importante, ¿cierto? Acá están los otros sectores adicionales, digamos, de la economía, el consumo en electricidad, la parte de industrial, inclusive el transporte aéreo, ¿cierto? Digamos que es del 2% y se va a seguir manteniendo inclusive hasta el 2%. Y en el caso, por ejemplo, del ferrocarril. Bueno, pero lo que sí vemos claramente es que vamos a llegar a tener siempre, pues, consumo de petróleo. Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle en lo que es en el transporte de mercancías. Bueno, acá, pues, básicamente solamente mencionarles algunos de los impactos que tiene el transporte de mercancías, ¿sí? Entonces tenemos la parte de emisiones, el uso, pues básicamente de energía fósil, pues básicamente de petróleo, todos los impactos negativos sobre la infraestructura, ¿cierto? El ruido, accidentalidad, congestión, los efectos de separación, los efectos barrera, pérdida de espacio, fragmentación del hábitat, bueno, todos esos, digamos, impactos que podemos llegar a tener, más adicionalmente algunos impactos que se producen, digamos, corriente arriba o corriente abajo de los sectores económicos, ¿cierto? Como la producción de energía, la cantidad de infraestructura que se tiene que construir, la energía utilizada, etcétera, ¿cierto? O sea, básicamente, si se dan cuenta, el transporte de mercancías pues tiene bastantes impactos sobre la sostenibilidad. Y esto pues es una de las cosas de preocupación hacia el futuro, ¿cierto? De hecho, al futuro, ¿qué es lo que se ha previsto? Acá está, digamos, la estimación de la cantidad de vehículos que se prevén que sigan aumentando a lo largo del tiempo. Eh, y básicamente se dan cuenta que los vehículos, en el caso, digamos, de la parte comercial de mercancías, vamos a pasar de tener 2.4 billones de vehículos en el año 2017-18 y va a llegar a ser acá arriba hasta los 3.7 billones de vehículos, todos los que tenemos acá, ¿cierto? O sea, si se dan cuenta, va a haber un crecimiento bastante importante, ¿cierto? Va a ser casi 1.4 billones de vehículos lo que se espera que crezcan en el futuro, ¿cierto? Y obviamente, pues vemos la participación de los vehículos de pasajeros y los vehículos comerciales. También vemos acá, pues, cuál va a ser la demanda de combustible que se va a tener, ¿cierto? Entonces, básicamente se dan cuenta que seguiremos siendo, digamos, la cantidad de millones de barriles diarios que se van a seguir consumiendo a lo largo del tiempo. A pesar de que, y eso lo vamos a mencionar ahorita, ha mejorado la tecnología vehicular y los estándares, digamos, de los vehículos han llegado a mejorar.
¿sí? A pesar de todo esto, pues el consumo va a llegar a ser siempre bastante importante, mire, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, una de las cosas que vamos a llegar a tener. Mm, bueno, ¿cuáles son entonces los factores que podrían llegar a afectar entonces la sostenibilidad con este contexto que hemos hablado? Pues básicamente existen unos que son bastante convencionales y que de pronto oímos a diario, ¿cierto? Como lo que puede ser, por ejemplo, la entrada de vehículos eléctricos, ¿cierto? Y esto es un boom que se ha venido desarrollando a nivel internacional, a nivel mundial, ¿sí? Se tiene previsto, por ejemplo, pues que va a entrar bastantes vehículos, ¿sí? Pasamos de 275 millones de vehículos hasta más de 500, como 510, 520 millones de vehículos eléctricos que van a haber a nivel mundial, ¿sí? O sea que la subida pues, va a ser muy importante y obviamente pues esto va a influir de alguna forma también los vehículos comerciales. Adicionalmente, una de las cosas que ha limitado pues muchas veces la entrada de vehículos eléctricos pues son los precios de las baterías. ¿Sí? Acá hay una curva que muestra cómo se prevé, digamos, el precio de las baterías a lo largo del tiempo. Y es claro que va a tener una tendencia pues básicamente a la baja. ¿Qué más tenemos aparte de la entrada de vehículos? El precio de la batería. Pues tenemos estándares sobre el consumo, ¿cierto? Entonces, pues básicamente hay estándares para los motores de combustión interna en varios países a nivel internacional, en varias regiones, y ya están establecidos, ¿cierto? Entonces, vemos que se ha venido cambiando todas esas reglas de cómo debe ser la combustión interna. Pero adicionalmente, hay otros aspectos que a veces son mucho más locales, que dependen inclusive de las políticas que se tengan en los países, como por ejemplo la vida útil del vehículo, ¿cierto? Entonces, existen diferentes políticas al respecto. Existen políticas también de la chatarrización de los vehículos, en el caso de las mercancías, los estándares de vehículos y finalmente otras medidas u otras políticas blandas, que es las que yo quiero entrar como a detallar a continuación. Bueno, esas es digamos como las que quiero que miráramos, que ustedes conozcan, que vean cuáles son los casos que se han presentado y qué potencialidad de pronto tendríamos en nuestro medio de tenerlas. Al final, si aplicamos estas políticas convencionales con respecto al crecimiento de los vehículos comerciales, por ejemplo, vemos acá un poco cómo sería el crecimiento, ¿cierto? Entonces, tenemos lo amarillo, son los motores de combustión interna, la entrada de vehículos híbridos y la entrada de vehículos eléctricos. Si ustedes se dan cuenta de lo que se tiene previsto al futuro, digamos, en términos de vehículos comerciales o en términos de vehículos de carga, pues es bastante importante, ¿cierto? Pero los que van a ser los que van a dar la sostenibilidad y la entrada de vehículos híbridos o vehículos eléctricos, pues van a ser bastante bajos, ¿sí? Bueno, como les había dicho un poco, pues estudiando un poco cómo es lo que uno prevé a futuro, pues básicamente, y hemos dicho antes que el transporte pues es una demanda derivada. ¿Y de qué depende? Pues de las transacciones comerciales que se realizan, ¿cierto? Entonces, cada vez viene aumentando cada vez más el comercio electrónico, ¿sí? ¿Y eso por qué se debe? Pues porque hay aumento de la población urbana, porque hay crecimiento del comercio electrónico de las empresas a los consumidores. Y acá vemos algunos de los ejemplos de lo que uno esperaría y lo que va pasando año a año, ¿cierto? Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿sí? Acá vemos cómo ha sido todo el crecimiento de la cantidad de ventas que realizan las empresas, ¿cierto? Y en la situación, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hubo más de 16 billones de entregas de paquetes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues es una cosa impresionante. El 16% de todas las ventas en Estados Unidos se realizaron, por ejemplo, en línea. Todo el comercio es electrónico. Y más del 82%, un 82% de los americanos, pues son compradores a través de Internet, ¿cierto? Entonces, esto nos da un poco la idea de lo que está requiriendo las personas. Si ustedes se dan cuenta, pues cada vez está aumentando mucho más la necesidad de la venta de o el suministro de paquetes, ¿cierto? O sea, la gente está esperando cada vez que tengamos pues más paquetes. Bueno, acá hay otra pequeña gráfica que hace que básicamente lo que nos mostraba anteriormente también lo que hemos hablado. Las transacciones en línea, pues hace que la economía aumente, porque básicamente pues, mejorará, digamos, la parte macroeconómica de los países. Pero también eso pues está desafiando todo lo que es la logística urbana, ¿cierto? O sea, básicamente allí
si ustedes se dan cuenta, pues básicamente la logística urbana estaría teniendo problemas. Por ejemplo, en lo que ha pasado en el Reino Unido. Un 70% de vehículos de reparto en el Reino Unido ha aumentado, un 70% de vehículos. Ha aumentado también la cantidad de kilómetros que tienen que hacer los vehículos de reparto de mercancías, ¿cierto? ¿Esto qué ha inducido? A que tengamos pues mayor ocupación del espacio, que el carril junto a la acera pues se tenga que ocupar y que haya perturbación del tráfico, especialmente pues de tráfico no motorizado. ¿Cierto? O sea, invadimos, digamos, el espacio que está, digamos, para los peatones, se invade, digamos, todo estos carriles, y eso genera pérdidas en el mercado, ¿cierto? Porque se genera congestión, se genera una pérdida social que podría estar del orden de los 1.1 millones, ¿cierto? Entonces acá pues básicamente únicamente para mirar acá los tiempos que se gastan, digamos, en las entregas de 0 a 3 minutos, 4 a 10 minutos, cómo ha ido cambiando, digamos, también todo esto, digamos, en los diferentes entornos de las ciudades. Bueno, entonces con este contexto, pues hablando un poquito y entendiendo que esto es una demanda derivada, que tiene una importancia muy amplia, ¿cierto? Para todas las ciudades, quiero hablar de algunas de las soluciones que se podrían llegar a aplicar. Entonces, las primeras las vamos a llamar un poquito las soluciones macro, que están dirigidas un poco a cosas que posiblemente son mucho más en el transporte de larga distancia. Y es que se prevé que de aquí a unos 10 años tengamos muchos más vehículos autónomos y sobre todo pues lo que pueden ser los camiones, ¿cierto? Entonces son camiones autónomos que generalmente es una tecnología que se llama de punto a punto, ¿sí? Acá como está puesta, ¿sí? Y que básicamente comprende pues los siguientes pasos. Digamos que acá está como un poquito resumida. ¿Y qué es lo que se tiene con qué consiste? Pues básicamente hay una primera etapa donde se lleva, digamos, desde un centro de distribución a un punto donde se entrega, un punto de transferencia, un concentrador, donde el tráiler del camión pues se va a cambiar a un camión, digamos, totalmente autónomo, o sea, hace, digamos, el cambio de la mercancía, y este camión autónomo se conduce de forma autónoma en una autopista, ¿sí? Entonces va por toda la autopista y luego llega nuevamente al centro de transferencia, se hace nuevamente el cambio y luego se lleva mediante otro conductor o mediante el conductor hasta el destino final. ¿Sí? Entonces, básicamente, digamos, este es un ejemplo de lo que se ha venido haciendo en algunos países y algunos ya pilotos que se han venido aplicando. Y acá les voy a mostrar un videito ahorita. Donde se ha venido desarrollando este tipo de soluciones. Entonces, se han desarrollado en Suecia, en los Estados Unidos. De hecho, en Suecia, por ejemplo, este grupo DB Schenker se encuentra operando un vehículo entre dos centros de almacenamiento allá en Suecia. No obstante, una cosa importante es que solamente puede ir a velocidades de 5 kilómetros por hora, en cambio de los 85 que podría llegar a ir. Pero digamos que es uno de los pilotos que se ha venido haciendo y que ha demostrado pues unos beneficios bastante importantes. ¿Por qué? Porque básicamente se reducen los costos de operación, y esos costos de operación al final pues van a ser transmitidos a los consumidores, ¿cierto? Esos costos se disminuyeron en alrededor del 60% en comparación, digamos, con un camión diésel. Y ha sido tan bueno el éxito, digamos, de estos vehículos autónomos que ya algunas cadenas de supermercados, como lo que es la alemana Lidl o otra empresa sueca, ya han ordenado o tienen órdenes de hasta unas 200 camiones. ¿Sí? Acá quiero mostrarles solamente un pequeño videito de cómo funciona esta tecnología. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, ¿en qué consiste? Pues lo que decíamos ahorita en la descripción un poco, ¿sí? Este es el tipo del camión autónomo, ¿sí? O sea, es totalmente autónomo, no tiene conductor. Además, es un vehículo eléctrico totalmente, ¿sí? Se conoce como el T-Pod. Puede llevar hasta, mire, 124 millas, puede llevar 16 pallets, que es como la medida que se tiene en el transporte de mercancías, ¿sí? Y básicamente ya existen inclusive otras configuraciones un poco de mayor volumen, pues mayor, digamos, dimensiones, que serviría para llevar justamente la mercancía, ¿sí? Entonces, digamos que este es uno de los ejemplos que uno podría llegar a tener de solución en el transporte de larga distancia, ¿sí? Andrés, hay una pregunta en el chat de María Fernanda. Ah, sí,
¿Cuál será? Pero yo la miro, no la veo. A ver. Sí, son los mismos de los trenes alemanes. Es la misma empresa de los trenes alemanes. Ajá. Sí, los DB, la que es toda la empresa de Deutsche Bahn. Correcto. Esa es la misma empresa alemana que está haciendo este piloto con la empresa sueca. ¿Sí? Y básicamente, pues lo que les decía. Este es un ejemplo de lo que uno podría lograr con vehículos totalmente autónomos. Ya en la siguiente diapositiva les quiero presentar un poquito todos los beneficios que trae pues esta solución, ¿sí? Esta medida que va a ayudar a mejorar la sostenibilidad, ¿sí? Desde costos, desde la parte ambiental, ¿sí? Tiene bastantes, digamos, buenas noticias, digamos, para el tema de la sostenibilidad. Bueno, el video está un poco lento. Bueno, igual ahí les va a quedar el vínculo, el que quiera ver el vínculo, alguna cosa lo va a poder ver después. Bueno, ¿cuáles son los impactos que tienen algunas de estas medidas? Ahorro en costo del transporte de hasta un 15% comparado con el transporte, digamos, convencional, usando diésel, usando vehículos. Reducción también de consumo de combustible e inclusive reducción del costo de conductor, ¿cierto? O sea, vamos a disminuir la cantidad de personas. Otra cosa que tiene, digamos, es que podemos operar 24 horas al día, 7 días a la semana. Además, se puede utilizar fuera de los periodos pico, o sea, que ayuda también a la congestión, ¿cierto? A poder trabajar en horas en las cuales no se está movilizando la mayoría de las personas. También tiene beneficio en términos de seguridad, debido a que pues ya no va a haber, digamos, la fatiga en los conductores. Y obviamente en la parte de emisiones y ruido, pues tiene unos impactos debido a que es totalmente eléctrico y con bajo nivel de ruido. Entonces, digamos que esta es una primera medida que puede funcionar. Otra segunda medida a nivel macro es la introducción de vehículos más grandes y más pesados. Estos vehículos se conocen también como los dobles trailers, los ecocombis, transporte de alta capacidad, lo que se llaman también como trenes de carretera, supercamiones o megacamiones, ¿sí? ¿Por qué se llaman así? Porque son camiones un poco más largos que los camiones convencionales y también son más pesados comparado con las dimensiones que están establecidas en los países, ¿sí? Estos camiones han entrado en algunos países, ya hay algunos camiones que han venido operando, sobre todo en la parte, digamos, europea, en los países nórdicos, en escandinavos, inclusive pues en Países Bajos, Alemania, en España, inclusive en otras partes, en Australia, en Brasil, Canadá, Sudáfrica, Estados Unidos. Es uno de los mecanismos, digamos, una de las medidas que ayuda bastante también, pues a ahorrar, a también un menor impacto en la sostenibilidad también, ¿sí? Eh, Acá algunas de las cosas es que el análisis de los impactos pues también tiene que tener en cuenta pues unos supuestos, teniendo en cuenta pues cómo son esas características de los megacamiones, de los megatracks, eh, también así como para su evaluación de costos, la repercusión en los costos de la mercancía transportada y cuál puede llegar a ser la participación de estos megacamiones dentro de toda la cuota del transporte de mercancías. Y también, pues obviamente, cómo de pronto comparado con los camiones normales, pues disminuyen sus impactos negativos externos, los daños ambientales, accidentes y lo que podría ser, digamos, también sobre la infraestructura, ¿sí? Debido a que, pues obviamente, como es más pesado, pues obviamente podría incidir sobre la infraestructura, ¿sí? Aquí yo tengo otro ejemplito de estos. Yo creo que ustedes pronto podemos ver un poquito cómo funcionan. Y acá hay algunas cosas que son importantes con la utilización de estos megacamiones, estos megatracks, y es que no toda la infraestructura estará adaptada para la utilización de los megatracks, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito porque necesita infraestructura también especial. Los radios de giro tienen que ser especiales, ¿sí? Mírenlo, ahí está funcionando. Entonces, si ustedes ahorita miran, por ejemplo, lo que son sus radios de giro, sus dimensiones, obviamente en las autopistas no pueden aplicarse, digamos, una solución de estas en cualquier entorno, ¿sí? Entonces, obviamente, pues necesita un estudio bastante detallado, un estudio técnico bastante detallado para que funcione también, ¿sí? Mm, Tiene muchas ventajas también, y es que obviamente tiene también, ayuda, digamos, un poco con las economías de escala, ¿sí? O sea, básicamente podemos aportar acá volúmenes importantes o pesos también importantes de mercancías en largas distancias,
¿sí? Al final, digamos que esto se asemeja a lo que podría llegar a ser un tren, ¿cierto? Al final eso es como si fueran trenes. ¿Mm? Entonces, digamos que por eso, digamos, su gran utilidad para el transporte de mercancías. Bueno, vamos a mostrarles acá ahora cómo podría ser entonces algún, algunas de las ventajas como que podríamos llegar a tener de este tipo de solución también. ¿Sí? Bueno, este video también se quedan como trabados. Bueno, eh, ¿cuáles son los impactos esperados? Entonces tenemos impactos en términos de ahorros. Por ejemplo, en el año 2015, en Alemania, se encontró que podría haber una reducción del 33% en los costos. En el caso, por ejemplo, de Reino Unido, también se encontró que se podría ahorrar entre 1.5 hasta 2 millones de libras esterlinas en kilómetros de vehículos también y 1.500 millones de libras esterlinas en costos de transporte. Bueno, y también existen algunos efectos positivos también porque no se necesita tanta mano de obra, ¿cierto? Entonces, digamos que se disminuye de alguna forma también el pago a conductores. Al final, si ustedes se dan cuenta un poco, en todos estos análisis llegamos a un costo, ¿cierto? Generalmente, digamos, eso es lo que va a gobernar muchos de los análisis que hagamos, el costo de transporte. En términos de productividad, pues vamos a tener consolidación de carga. En vez de tener muchos camiones, pues llevamos menos camiones, ¿cierto? O sea, se opera con menos mano de obra, ¿cierto? Y, y potencialmente se pueden utilizar esos márgenes mejorados para pagar mejor salarios a los conductores calificados, por ejemplo. ¿Sí? En el caso también de los vehículos autónomos pasa lo mismo. Digamos acá, en el caso de los vehículos autónomos se puede ahorrar demasiado. Una persona es hasta capaz de controlar 10 camiones simultáneamente. ¿Sí? En seguridad también tenemos, entonces ahí también tendríamos también el caída, digamos, de consumo de combustible, de emisiones, ¿cierto? Por la cantidad de volumen transportada y ahorro también de 0.92 toneladas en emisiones comparada con los camiones normales. Entonces, tenemos bastantes beneficios también de este tipo de medida. Bueno, y estas son como las medidas macro, ¿sí? Hay un poco más de medidas macro inclusive que se han adoptado, que no son, digamos, tan claras, digamos, en términos de infraestructura o en tecnología, y es que se han cambiado inclusive las horas de despacho de la mercancía. Entonces, a veces se tienen despachos es por nocturnos, o a veces también se tienen centros de distribución, ¿sí? Entonces, también, digamos, a nivel macro se han hecho algunas mejoras con respecto al transporte de mercancía. Y tendríamos lo que son las soluciones de la última milla. ¿Qué es esto de la última milla? Pues es el último recorrido que se tiene que hacer para entregar los productos a los consumidores, ¿cierto? O sea, es cuando se entregan todos los comercios a los diferentes consumidores, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede acá? Pues acá hay diferentes formas de hacer la entrega, ¿cierto? Puede ser, digamos, entregándolo en una terraza, entregándolo en un mailbox, en una caja de correo, entregarlo dentro de la casa, dentro del carro, o entregarlo inclusive en lockers, ¿sí? Entonces, obviamente, acá lo importante es también tener en cuenta que hay métodos que son poco seguros y métodos que son, pues, más seguros, ¿sí? Que eso puede impactar de alguna forma la selección que se haga de alguno de estos métodos. Bueno, vamos a empezar con el primer método. Y creo que ustedes lo conocen, y son las plataformas de entrega, ¿sí? O sea, esta no voy a entrar a hablar mucho, creo que todos conocen las aplicaciones que existen de entrega. ¿Qué ha venido dándose con este tipo de plataformas de entrega? Pues realmente son servicios de entrega inmediata. Generalmente se hacen en tiempos menores a las 2 horas, usan plataformas digitales o usan smartphones y generalmente utilizan unas personas que podríamos decir que son autocontratistas, ¿cierto? Y esto existen aplicaciones como uno quiera en cada país, ¿sí? Entonces ahí vemos ejemplos en Buenos Aires, en Londres, Mumbai, Lima, Colombia, etcétera. En todo lado del mundo existen y en algunos países existen inclusive más de 10 plataformas diferentes de entrega. Esta es una de las soluciones que ha habido, porque básicamente además, como vemos, pues utilizan modos generalmente que son no motorizados. O sea, en el fondo, pues está trayendo una sostenibilidad porque no estamos usando los camiones, digamos, para la entrega, ¿cierto? O vehículos motorizados. Bueno, acá hay algunas de las marcas, por ejemplo, en Estados Unidos o marcas mundiales, ¿cierto? Amazon, que ustedes de pronto
conocen, Amazon Prime, Uber Eats, bueno, en Estados Unidos hay marcas chinas, marcas latinoamericanas, ya hemos hablado, marcas europeas y existen muchas marcas también domésticas que son startups en todas las regiones, ¿cierto? Sin embargo, pues hay una de las cosas que ha sucedido es que tienen un problema legal. Y creo que ustedes han oído el caso de Bogotá y no es el único sitio donde ha habido, digamos, problemas y es porque, pues básicamente no se ha podido establecer si finalmente el trabajador forma parte de la empresa o no, ¿cierto? Algunos eventos legales donde han tomado algunas decisiones han sido en España, Reino Unido, en Francia, en California. Y el otro, pues de lo que ha venido dándose un poco, digamos, de problemas que se utilizan trabajadores desde que sean estudiantes, desde estudiantes hasta migrantes, e inclusive personas pues que son indocumentadas. Entonces digamos que esto pues a pesar de que da sostenibilidad por alguna forma, ¿cierto? Con reducción de consumo de combustibles, reducción de pronto de la carretera, del congestionamiento en las carreteras, pues tiene un problema ya más de tipo como social, ¿cierto? Entonces digamos que esto es importante tenerlo en cuenta. Otra de las medidas que se tienen a nivel mundial, pues es la utilización de lockers, ¿sí? Eh, Creo que ustedes los han visto, en Bogotá hay unos lockers de la empresa de 472, ¿cierto? Y de todas maneras es importante tener en cuenta que generalmente todo el mundo prefiere que la entrega se la hagan en el hogar, ¿cierto? Digamos que acá hay una estadística del 67% que hizo UPS y encontró eso, ¿cierto? Las entregas obviamente que están asistidas al domicilio pues ya tiene un alto costo operativo, ¿cierto? Además porque a veces hay entregas fallidas y es que en algunos casos cuando llega la entrega, si no está la persona, pues es fallida, ¿cierto? Hay entregas que son de valor, son entregas que son importantes, que no se pueden dejar posiblemente en la puerta de la casa, no se pueden dejar en una terraza. Entonces tiene que hacerse la entrega directamente a la persona. Creo que a ustedes les ha pasado, digamos, cuando entregan algunas tarjetas de crédito, cosas, digamos, de valor, pues tienen que cerciorarse, digamos, que ustedes van a estar en el punto y que la pueden hacer la entrega, ¿cierto? De todas maneras, también se ha venido incrementando la utilización de modos de entrega innovadores, ¿cierto? Que es el punto de recogida y entrega, que es los lockers, ¿cierto? Collection and Delivery Point, y los casilleros, ¿cierto? Eh, y esto, pues básicamente lo que tiene que ver un poco es con la reducción de los altos costos con la entrega a domicilio, ¿cierto? Digamos, estos lockers compartidos ha sido bastante aplicado, ¿cierto? Eh, entonces, esos casilleros además son casilleros inteligentes, tienen una pantalla, tienen un menú, ¿cierto? Eh, es un concepto que ha sido revolucionario, pero también debemos tener en cuenta que no es algo nuevo. De hecho, eso ya se daba cuando se inventaron los buzones de correo. No sé si ustedes saben de los buzones de correo, pero esto ya existía. Este concepto no es tan nuevo, pero los buzones de correo ya existían hace mucho tiempo, ¿cierto? Generalmente uno en el buzón de correo recibía la correspondencia. Esto ha venido, pues digamos, migrando a tener que ser pues la entrega de los artículos, ¿sí? Por acá creo que tengo otro videito ahí. A ver si este funciona. Y esto, pues básicamente también es otra de las formas que se han venido aplicando para mejorar la sostenibilidad. ¿Cuál es la ventaja? Si ustedes se dan cuenta un poco, la ventaja es que las empresas que tienen que entregar las cosas, pues no tendría que ir a 30 destinos diferentes, sino posiblemente en un solo destino podría dejar lo de 30 personas, ¿cierto? Al final, digamos, estamos reduciendo también, pues, ahorros, disminución de recorridos, digamos, uso de carreteras, ¿cierto? De reducción, pues, de impactos negativos medioambientales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá hay como un ejemplito de lo que podría llegar a ser, ¿cierto? Entonces, pues básicamente esta es, digamos, la utilización de los lockers inteligentes, ¿cierto? Venir uno con su aplicación, poder descargar o utilizar, digamos, dónde está su paquete. Otra de las cosas que tiene de ventajas, y lo vamos ahorita en el video, es que además podemos hacer proceso de retorno. Se pueden devolver los productos. Entonces, pues básicamente, aparte de que se recibe, se pueden hacer devoluciones, ¿cierto? No tendríamos que ir físicamente a la tienda, ¿sí? Entonces, pues básicamente, digamos, son algunas de las ventajas que podríamos llegar a tener, ¿cierto? Bueno, entonces ahí están algunos de los beneficios, reducción de costos de transporte, evita pues que hayan entregas fallidas, como lo he mencionado, ¿cierto? Que de pronto llega uno posiblemente al el mensajero y no está la persona, ¿cierto? Entonces tiene muchas ventajas
en términos de sostenibilidad, por ahorros de tiempos de congestión, emisiones y también para las empresas, ¿sí? Bueno, creo que igual acá están algunas de las ventajas. Disminución de costos a las empresas, pueden ser más competitivos, mejores márgenes para las empresas. ¿Y esto por qué? Pues porque básicamente la mayoría de los costos en las entregas, digamos, a los consumidores se dan precisamente en la última milla, en la entrega ya directa al consumidor, ¿cierto? Y esto puede ser hasta el 53% del costo total de una entrega. Esto pues se gana, digamos, con la entrega, digamos, de paquetes en los casilleros. eh, Mejoras también la productividad, ya lo había dicho un poco. Si un mensajero tuviera que entregar 30 paquetes puerta a puerta, pues tiene que hacer una ruta, 30 paradas, pero podría llegar a tener esos mismos 30 paquetes en un solo casillero inteligente y solamente tendría que realizar pues un viaje. También pues solamente reducción de viajes, del tráfico, digamos, en las ciudades, ya que pues tendría que realizarse menos viajes, ¿sí? Bueno. Otra de las soluciones que tenemos es la utilización de robots autónomos, ¿sí? Esta es una de las cosas que también ya ha venido desarrollándose bastante. Obviamente que aquí lo que vamos a tener es que sí se hace la entrega directamente a los clientes. La ventaja es que no va a haber personal de entrega, no va a haber mensajero. Y una de las cosas que ha tenido, pues esta, digamos, que puede ser, digamos, un poco a veces también malo, es que se desplaza por andenes o las calles, ¿sí? Entonces acá hay algunos de los ejemplos. Entonces acá está algunas de las empresas. Ahorita vamos a ver el caso, pues, de Starship, donde usa, pues, digamos, estos robots autónomos, ¿sí? Hay otros que utilizan ya unas unidades de transporte. Entonces usan, digamos, vehículos, como puede ser el caso de Nuro, o el caso de UDELP, ¿sí? Que utilizan realmente ya vehículos totalmente autónomos que hacen, digamos, la entrega, ¿sí? Obviamente, el Starship es algo muy pequeño. Bueno, Andrés, tenemos ahí además, Andrés, una sí, pregunta de Juan José en el chat. ok. Listo, Juan José dice, esto lo que hace es trasladarle el costo a los usuarios, en los que también tienen un costo de traslado con emisiones. Pues a ver, te cuento, digamos que acá la ventaja es que no se le está trasladando un costo a los usuarios. Al final, las empresas lo que están haciendo es que están minimizando sus costos y de alguna forma el costo total del producto tiene implícito unos costos también en transporte, ¿cierto? Y si yo de alguna forma reduzco los costos en la entrega, pues al final le voy a poder transmitir de alguna forma ese costo final en el producto, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, algunas de las ventajas que tienen algunas de estas medidas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, digamos, en el caso de los vehículos autónomos, los ahorros en tiempos, eh, ganancias, digamos, en consumos de combustible, de alguna forma, eso va a llegar a hacer que los productos de alguna forma tengan unos precios mejor y más competitivos. Por eso es que las empresas les apuestan a este tipo de tecnologías, ¿sí? Juan José está alzando la mano, Sí, sí, si quieres sí. comentarlo. Sí, cuéntame. A lo que me refería era, por ejemplo, en la cuestión de los lockers y esos centros de acopio, es que Sí, pues claramente va a reducir el costo del transporte para la empresa, que sí, digamos, como dices tú, se puede ver en un menor costo del producto para el usuario, pero en sí, entonces digamos que el usuario tendrá que trasladarse hasta donde está ese locker, ¿cierto? sí, Y si está muy lejos de mi domicilio, me tocará ir en carro, claro. y entonces Pero muchas personas yendo en carro, pues generará aún más contaminación que un solo camión, ¿no? Diría yo. sí, o sea, ahí tendría razón, pero realmente estos lockers se encuentran, digamos, distribuidos estratégicamente, precisamente para que tú de pronto no tuvieras que utilizar el vehículo e ir a desplazarte hasta allá. Sí, lo que les decía un poco, esto tiene unos estudios y establecen cuál debe ser las distancias a las cuales deben estar ubicados estos lockers. Obviamente que el problema es también pues que tenga uno la cantidad suficiente de los lockers, ¿sí? No te voy a decir ahorita que están cada 500 metros o están cada kilómetro, porque pues depende de las zonas, ¿sí? Pero la idea es que al final, pues de alguna forma, esto sea de un fácil acceso, ¿sí? Y que tú puedas ir básicamente caminando a este sitio, ¿sí? ¿Por qué es la ventaja? Porque si tú no estás y necesitas recibir algún paquete importante, lo vas a recibir, ¿cierto? Y no te va a afectar inclusive tu horario de trabajo, ¿sí? Entonces, si tú sabes que va a llegarte
alguna compra que hagas por internet, un computador, un laptop. Compraste un computador por internet y tú quieres tenerlo, pero tú sabes que tienes que estar posiblemente para la entrega, que no lo puedes dejar ahí botado en la entrega de tu apartamento o en tu casa, ¿cierto? Al final te va a llegar a este locker y tú lo vas a poder recoger, ¿sí? Y la finalidad es que, pues, algo accesible, ¿sí? No, la idea no es que vayas a tener que volver a hacer el viaje como si fueras al almacén, porque no tendría ningún sentido, ¿ves? O sea, la solución es básicamente algo que sea, digamos, como central, ¿sí? O sea, que sea algo realmente que no vaya a incluir uno, lo que tú decías. Entonces, ahora lo que se ahorró la empresa lo hago yo. No, la idea es que realmente haya un ahorro, ¿cierto? Y que haya ahorro, digamos, en costos de desplazamientos, menos consumo de combustibles, menos emisiones, ¿cierto? Y que además sea algo seguro, ¿sí? María Fernanda también creo que está diciendo que es un tema de confort. Sí, claro, pues esto, digamos, la ventaja es que, pues de alguna forma te va a dar un confort y no tendrás, digamos, si vives solo, de alguna forma vas a poder acceder a esa entrega, ¿cierto? Que en otro caso no la podrías recibir o inclusive te afecta tu diario vivir o sí, tus actividades que tengas diarias, ¿sí? ¿Listo? ¿Listo, Juan José? Sí, sí, perfecto. Muchas Hay algunos modelos de estos aplicados, o sea, y esto existen, y si quieres buscarlos, existen, digamos, cómo se puede llegar a determinar la ubicación estratégica de los lockers, ¿sí? Estos lockers, inclusive, hay una aplicación, y ahorita les voy a mostrar la aplicación colombiana. Hay una página, inclusive, que la están ofreciendo, no sé si ustedes conocen, pero ya que lo estamos hablando, esto se está dando, miren, esta es colombiana que tiene estos smart lockers, ¿sí? Y precisamente la idea es ¿cuál? Pues que pueda uno acceder, ¿cierto? Digamos que aquí la ventaja es que no es obviamente de una empresa exclusivamente. Sí, miren, esto existe a nivel de Colombia, se llaman QuickBox y esto ya está existiendo en Colombia, ¿sí? Entonces, pues básicamente tú vas, da tus cosas, mira, puedes dejar tu maleta, puedes dejar lo que tú quieras, ¿m? Y esto ya existe, digamos, a nivel de Colombia también. Puedes elegir la duración, el momento que lo quieras dejar, ¿sí ves? Y obviamente se va a servir para que te recibas o mandar cosas, ¿sí? Entonces, digamos que ya se ha venido aplicando, digamos, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local. Bueno, inclusive acá están los clientes, yo estuve revisándolo un poquito. eh, por acá estaban los clientes de algunas universidades, tienen, digamos, entidades del gobierno, instituciones educativas, entidades financieras, mira, salud, corporativo, mira, ¿sí ves? En vez de que de pronto tengas que ir a recoger la droga, alguna cosa, pues de pronto te puede llegar al buzón, ¿cierto? A este locker. Bueno, listo, sigamos. Mm, ¿Cuáles son algunos de los impactos? Porque ya habíamos hablado de todos estos. Reducción de congestión, y estábamos en los robots autónomos, ¿cierto? Y los robots autónomos, inclusive dentro de la pandemia, pues han sido bastante utilizados, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ha permitido o ha evitado que tengamos que hacer contacto con las demás personas, ¿cierto? Entonces todo se transporta a través de unos robots, ¿sí? Por acá les traigo un ejemplo de este ejemplo de Starship. Esta es una empresa americana que adicionalmente, aparte de tener los robots autónomos, también ha diseñado una estrategia conjunta con Mercedes-Benz y ha dejado lo que son como unas madres nodrizas. Bueno, ¿qué hacen estas madres nodrizas? Pues se ubican también estratégicamente en algunos sectores de la ciudad y reparte con estos pequeños vehículos robots. ¿Sí? Acá está el ejemplo un poco. ¿Sí? Entonces, digamos, la ventaja es que en este caso sí tiene que recibirlo el consumidor final, ¿cierto? Digamos, recibir así sea un mercado, tú tienes ahí una plataforma, ¿cierto? Entonces, si recibes la compra, alguna cosa, lo vas a poder hacer directamente en tu casa. Obviamente que todo esto se puede encuadrar los tiempos, son plataformas pues totalmente especializadas, ¿cierto? Entonces, ahí está el robotcito, ¿cierto? Y igual es como todoterreno, tiene 3 llantas y en algunos ejemplos que pueden consultar en internet, inclusive sube esta escalera, baja, de hecho están bastante, digamos, tiene mucha utilización. Bueno, vamos a darles y esto aparte se ha complementado con las vans, digamos a nivel nodrizo. ¿Sí? Digamos que lo que busca es que al final se pueda hacer un reparto pues en puntos estratégicos de la ciudad, ¿cierto? Entonces, mira, acá está el ejemplo y es que la entrega personal pues es mucho más complicada, ¿cierto? O sea, esto obviamente
por ejemplo, acá hay un hub, un concentrador, ¿sí? Ahí se analiza la información, se descentraliza ese hub, al final se deja, digamos, un hub de alrededor de 3 horas para poder hacer entregas, ¿cierto? Utilizando entonces esta van como nodriza que lleva como unos 8 robots autónomos. ¿Mm? Y a cada robot lo que va a hacer la persona en la van es cargarlo, ¿sí? O sea, va a haber unos compartimientos en la van arriba que básicamente lo que hace es cargarlo cada vez que va y coloca la orden y cada vez que vuelva pues le coloca la nueva entrega. ¿Sí? Entonces ahí está, digamos, la planeación de el punto estratégico donde tendrá que hacerlo. Miren, ahí está el ejemplo. Todo esto pues son lo que les decía, son a veces cosas bastante complejas que uno no estudia, digamos, en temas de transporte. ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo, acá está, lleva 54 cajas de hasta 10 kilogramos y lleva 8 robots para repartir. ¿Sí? Entonces ahí, digamos, tiene además un valor alto de la carga pagada. ¿Sí? Ahí está el ejemplo de donde va a llegar a estacionarse y donde cada uno de los robots pues hace la entrega, ¿cierto? Cada uno de los robotcitos, entonces él le pone su carga, ¿sí? Le coloca la carga que debe transportar y luego pues básicamente ya tiene una programación y él va y entrega. Entonces, aparte de tener, digamos, los robots, lo que veíamos antes, digamos, cada uno, pues se han ido complementando con esta madre nodriza, ¿sí? Como con esta madre que es la que básicamente los lleva, espera que entrega y vuelve al sitio, digamos, donde está la van y vuelven y lo cargan, ¿sí? Digamos, ahí vuelve y llega. Si necesita, pues ya acabó toda su ronda, pues ya se van, ¿sí ven? Entonces, digamos que es una tecnología bastante interesante que ya se ha visto bastante en Estados Unidos. De hecho, aquí traigo en la presentación lo que ha sido inclusive cómo empezó, ¿sí? Su historia, digamos, en el año 2017 llegó hasta las 5.000 entregas y este año llegó hasta el 1.000.000 de entregas, ¿sí? Entonces miren que ya en 2021 llegó al 1.000.000 de entregas. Acá está, digamos, lo que más se entrega, 105.000 botellas de leche, 63.200 pizzas, 43.000 cafés, 40.000 bananas, ¿cierto? Y los beneficios, reducción obviamente de toneladas de CO2, de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿cierto? Igual creo que acá tengo algunas de las ventajas que tenemos acá. Entonces, estos robots utilizados con las furgonetas, pues reducen los tiempos de reparto estándar además, ¿cierto? Porque tenemos 8 al tiempo, digamos, haciendo la repartición, ¿cierto? Se disminuye toda la utilización de carretera, o sea, básicamente vamos a ayudar a la parte de la congestión y todas sus externalidades negativas. Obviamente hay un problema, y es que al haber reducido los viajes en carreteras, pues vamos a tener también la producción de nuevos viajes de los robots en aceras, en las calles, y esto inclusive lo que se ha podido evidenciar es que crea algunas otras externalidades también. Inclusive hay unos problemas, digamos, con la seguridad de los peatones, con la congestión de las aceras. Y hay otro problema también, es que los conductores pueden llegar a utilizar algunas plazas de estacionamiento regulares que de pronto pues se necesitan para otras cosas. Entonces eso hace que a veces se requiere espacio y eso obviamente puede ser, digamos, también uno de los problemas potenciales que puede tener este método. Y acá hay un ejemplo de las diferentes tecnologías. Hay diferentes marcas, como les decía, o digamos, hay creadores diferentes, como lo que puede ser el Starship que vimos, está Nuro, está Udelp, ¿sí? Obviamente que cada una tiene sus particularidades, ¿cierto? Y nos quedaría, pues, básicamente una última medida que tiene que ver con los drones, ¿sí? Que también ha venido, pues, implementándose bastante, ¿cierto? De esto, pues, existen los que son como múltiples hélices o los que tienen alas fijas. Una cosa también es que algunos de estos drones tienen motores de combustión interna o tienen motores eléctricos. Entonces, eso también, pues, tenemos que tenerlo en cuenta cuando hay, digamos, este problema también de la sostenibilidad. Bueno, acá hay un ejemplito también, un videito de YouTube, ¿cierto? De lo que está haciéndose en el caso de Amazon, ¿sí? Entonces, digamos que ha venido haciéndose inclusive pues toda la simulación, se ha venido desarrollando toda esta tecnología. Obviamente aquí uno de los problemas es el peso, ¿sí? Entonces, realmente, digamos, eso es lo que se ha venido tratando de mejorar bastante con estos drones. Y obviamente tiene que ver también con los permisos para poder volar.
Una de las grandes ventajas es que casi que puede recorrer grandes distancias, lleva las cosas también directo, digamos, al consumidor, ¿sí? Digamos, como de las que tenemos acá, digamos, de medidas que podemos llegar a implementar. Bueno, esta es solamente como la simulación ahí del paquete que lleva. Digamos que es un ejemplo de prueba de lo que podría llegar a hacerse, ¿sí? Bueno, pero se ha venido también avanzando bastante en este tema de los drones. Acá igual están algunas de sus ventajas. Estas pues obviamente también son mejores para el medio ambiente. Obviamente que dependerá también del combustible que se tenga, ¿cierto? La eficiencia energética. Si es alimentado por batería, pues obviamente se puede comparar con lo que podría ser un camión de reparte y obviamente pues ganaría uno medioambientalmente. La ventaja también es que aquí no se va a utilizar nada de carretera, ¿cierto? Los camiones de carretera pues obviamente se eliminarían en este caso, tienen que viajar menos millas, digamos, los camiones, menos peso, y esto inclusive pues un impacto también con respecto a la infraestructura. Estas son las entregas además más rápidas que las entregas terrestres, no hay tráfico, ¿cierto? El dron puede llegar a viajar hasta 100 millas por hora, puede realizar más entregas además por hora, y el inconveniente, pues básicamente es que solamente puede llevar hasta 5 libras de peso, ¿cierto? Y la parte, digamos, de las regulaciones que se tengan, ¿sí? Digamos que esas limitaciones son las que hacen que de pronto no tenga un desarrollo tan amplio. Andrés, Bueno, perdón, creo que esto era... ahí Jafar tiene una pregunta y un comentario también en el chat. Ah, ok, listo, dice. Pero algo que se ha escuchado mucho es la poca aceptabilidad que se tiene. ¿A cuál te haría referencia, Jafar? ¿Al de los drones? Sí, pues no he escuchado mucho de los otros, de los carritos que entregan, pero por lo menos con respecto a los drones, sí, en el sentido Sí. de que Amazon ya ha intentado implementar esto, pero no se ha hecho precisamente porque las personas como que les tienen miedo a esto, por ejemplo, y entonces les Sí, terminan tirando cosas y eso. sí, sí, tienes toda la razón. Digamos que esto es unas tecnologías que están precisamente pues en estudio. Es muy poco, digamos, los casos como pilotos que hay, ¿cierto? Pero lo que sí se reconoce es que es una buena medida para la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué tan viable sería implementarle? Depende de las regiones, ¿no? Digamos, depende, digamos, y esas son las conclusiones que quiero presentarle un poco. Hay cosas de estas que se van a poder hacer desde que hayan políticas claras al respecto, ¿cierto? O sea, si se quiere implementar, si queremos mejorar la sostenibilidad, la parte técnica, digamos, nos da las herramientas y podemos hablar de ahorros, podemos hablar, digamos, de reducción en costos, de reducción en emisiones. Tenemos muchas cosas, digamos, desde el punto de vista técnica, pero la implementación no depende solo de eso, depende también, pues básicamente de los políticos, ¿cierto? De las personas que toman las decisiones y que las pueden llegar, digamos, a realizar, ¿cierto? Entonces, obviamente que la implementación dependerá de eso, ¿sí? Lo que vemos ahorita, por ejemplo, en el caso de los robots autónomos, ¿sí? Eso también puede funcionar. Muchas de estas medidas que estábamos viendo acá funcionan y están demostradas y están probadas y han funcionado en otros sitios. Obviamente la implementación, digamos, en la ciudad, pues dependerá de lo que se haga a nivel local, ¿cierto? Entonces, un poco como la parte de las bicicletas, ¿cierto? Sabemos los beneficios que tiene, sabemos los beneficios, digamos, de usar de pronto scooters, ¿cierto? Miren que las scooters en el fondo también era, pues, esa última milla, ¿cierto? Para poder llegar al trabajo, ¿sí? O las bicicletas también, o inclusive se han venido utilizando inclusive en viajes un poco inclusive más largos, ¿no? Entonces, todo, digamos, de alguna forma podría llegar a ayudar a la sostenibilidad. Bueno, una de las conclusiones de estas medidas es que realmente se reconoce que hay una pues, urgencia bastante alta en descarbonizar el transporte, la parte de emisiones de CO2, las emisiones, digamos, de gases invernadero, todo eso, digamos, de alguna forma, pues se quiere disminuir. Y estas medidas que hemos presentado el día de hoy, pues es un gran avance. Creo que ustedes las ven y estarán de acuerdo en que llegar a ese tipo de medidas en entrega de mercancías sería muy importante para ciudades como Bogotá. El transporte de mercancías pues tiene una gran responsabilidad en el problema de la sostenibilidad, ¿sí? Lo que decía de pronto Luis Ángel al inicio de la clase, a veces no se estudia tanto este transporte de mercancías y es un campo de pronto que es bastante interesante para trabajar. Se requieren cambios organizacionales y regulatorios, lo que hablaba yo ahorita un poquito, ¿cierto? También cambios de innovación y tecnología, o sea, no solo dinero, digámoslo acá,
sea, también tiene que haber unos cambios de fondo bien importantes. Y pues el incremento también significativamente y rápido que se está dando en entrega de mercancías, pues hace necesario que haya una política a nivel local, que se tomen decisiones al respecto. Bueno, y eso es lo que posiblemente comentaba ahorita con Jafar, ¿cierto? Entonces, pues básicamente esta es la presentación de algunas de las medidas que se pueden pues dar en este campo del transporte de mercancías, y espero pues que hayan podido pues como conocerlas y que las puedan de pronto más adelante llegar a aplicar o inclusive meterse en este tema, ¿no es cierto? De entender un poquito más cómo podemos ayudar a la sostenibilidad. Bueno, pues esto pues básicamente sería todo. No sé si hay alguna otra pregunta aquí de Andrés, los estudiantes. muchas Sí. gracias por la presentación. Muy interesante ver todas estas cosas nuevas que se están haciendo. Y muchachos, entramos con unos minutitos de preguntas antes de pasar a la segunda parte de nuestra clase de hoy.